Me entusiasma mucho grabar este episodio porque las dudas que nos surgen acerca de lo que es cuestionar son muchas. Recibo constantemente preguntas en redes o comentarios sobre que se cuestionan y que se sienten más intranquilos, entonces que ya no se quieren cuestionar. Y entonces, en definitiva, pues podemos decir que no te estás cuestionando, sino que estás analizando. Y hoy por eso quise grabar este episodio de cuestionar no es analizar. Y vamos a ver las diferencias, ¿no? Y en qué consisten esas diferencias y sobre todo dejar muy claro lo que es cuestionar. Cuestionar es poner en duda algo. Es ese gesto, es ese movimiento en el que no te crees a primera instancia algo. No te crees a primera instancia una noticia. No te crees a primera instancia un chisme, no te crees a primera instancia tus propios pensamientos o los propios pensamientos. Es de verdad un movimiento, un ejercicio que si tú lo incorporas diariamente en tu vida, de verdad que, y como lo voy a proponer el día de hoy, llegas a una paz y llegas a un estado muy distinto del que te encuentras antes de cuestionar y llegas a un estado muy distinto de cuando analizas. Analizar qué es, vamos a hacer la diferencia, dijimos que cuestionar es poner en duda algo, o sea, no creértelo a la primera. Hay gente que dice que esto es escepticismo, ser escépticos, y pues bueno, cada quien le puede llamar como quiera, pero es este movimiento en el que pones en duda algo, no te lo crees a la primera. Ahorita voy a explicar por qué. Y analizar es examinar detalladamente una cosa. ¿Ven la diferencia? Analizar es detallar, examinar, indagar, pero con afán de conocer más y darle la vuelta y preguntarte cosas, pero no cuestionar de la duda, de poner en duda algo. Pareciera lo mismo, pero no lo es. Es muy clara la diferencia. Cuando yo cuestiono, pongo en duda algo. Cuando yo analizo, le doy vuelta a la cosa. La observo de un punto, la observo desde otro punto y digo, esto se parece a esto y entonces, ¿qué tal que esto es igual a esto? ¿Y qué tal que si en el pasado me hizo esto, entonces ahora me lo vuelve a hacer? Y eso es analizar, darle vuelta y vuelta por todos los lados porque estamos diciendo que es examinar. Vamos a examinar detalladamente una cosa. Cuestionar, por ejemplo, una creencia es cuando nos preguntamos si lo que pensamos es una verdad absoluta para poder cambiar de idea, porque el creernos todo a la primera hace que nos sintamos estresados, hace que sintamos ansiedad o que sintamos esta sensación de miedo. Y bueno, cuando cuestionamos prácticamente no estamos viviendo a la esclavitud del exterior, ni estamos viviendo la esclavitud de nuestra propia mente. Así que cuestionar es llegar a una paz, porque es muy diferente cuando yo me creo algo a cuando digo no lo sé. Vamos a poner un ejemplo de cuestionar. Me dicen un chisme. No, es que vimos a fulanito en el parque caminando con una chava, de seguro anda con ella. Es diferente cuando yo pongo en duda y digo, ¿es verdad que andará con ella? ¿Qué tal que es su hermana? ¿O qué tal que es su prima? ¿Cómo me siento cuando yo hago esa duda? Cuando yo genero esa duda. Pues me siento a lo mejor un poco de estrés porque digo, ay, ¿qué tal que está la duda? Pero no me creo a la primera que esa persona engaña a alguien. ¿Qué pasa cuando no hago esta duda? Me la creo. Y cuando vuelvo a ver al fulano, cuando vuelvo a ver al hombre, voy a creer, como ya me creí que engaña a alguien, pues lo voy a ver con malos ojos, voy a tener todo este montón de sugestiones que se vienen después de creerte algo. Cuando pones en duda es preguntarte si lo que estás pensando o el chisme que te dijeron o lo que leíste por ahí es completamente verdad.
es una verdad absoluta, te darás cuenta que es casi imposible tener verdades absolutas, porque es desde donde lo veamos, desde cuál punto, desde todo este ángulo de cada uno de nosotros como seres humanos. Es bien importante darnos cuenta que percepción es igual a realidad. La gente que tiene estas creencias, que no cuestiona, que se las cree a la primera y que ni siquiera les pone la duda, simplemente se las cree, genera una percepción o tiene una percepción, o no sé cuál vaya primero para cada uno, ¿no? A veces es bueno como preguntarnos qué llegó primero, si la percepción o la creencia, o si está primero la creencia y luego la percepción, pero independientemente de eso, estoy segura que nuestra forma de ver la vida está basada en nuestro sistema de creencias, es decir, que la creencia es la que va a hacer que yo pueda ver o percibir la vida de cierta forma. Así que para mí, primero va la creencia y luego la percepción. Entonces, vivimos esclavizados de nuestras creencias hasta que no las cuestionamos, es decir, que ponemos en duda. Si yo creo que un chavo, por ejemplo, en consulta, veo pacientes jóvenes que de pronto empiezan a salir con alguien y después les deja de hablar. Y entonces eso hace que ellas empiecen a creer cosas. Creo que me dejó de hablar porque no le gusto. Creo que me dejó de hablar porque no soy suficientemente guapa. Creo que me dejó de hablar porque prefería a una chava más alta, etcétera, ¿no? Todo eso es importante cuestionarlo, porque en primera, si la persona no te lo dijo, o sea, una verdad absoluta sería que alguien te lo dijera, y hasta ese punto también yo lo cuestionaría, porque hay veces que decimos cosas que no sentimos y que no son reales, ¿no? Pero vamos a suponer, cuando vienen pacientes y me cuentan esto, yo les pregunto, ¿te dijo él que no le gustabas? ¿Te dijo él que había un problema contigo? O vamos a ver qué pasó o qué ha pasado últimamente en su relación o en su vida para generar algo más acercado a la realidad. Pero creértelo a la primera y creerte que no le gustas y cuando no fue lo que te dijo, es como nos empezamos a sentir estresados, ¿no? Entonces vamos a usar este ejemplo que es muy común, no es uno ni dos, es muy común que alguien se crea que le dejaron de hablar porque es fea o alguien se crea que le dejaron de hablar porque no es suficiente. Y entonces, en el mayor de los casos, o sea, en la consulta, lo que más veo es que a veces las personas, los chavos, no se quedan con ellas y desde el principio aclararon algo. Dijeron que no querían nada serio, que en este momento no estaban listos para una relación y sin embargo ellas quisieron apostarle a ver si se quedaban, ¿no? Entonces si desde el principio alguien ya te está diciendo que no se quiere quedar ahí, entonces ¿por qué tú crees que sí? Y generar después todas estas creencias de que se fue porque estás fea, sino que se fue porque desde un principio te dijo que no quiere nada serio, ¿no? O porque tiene una ex que todavía no supera, que la acaba de cortar hace 2 semanas. Entonces, claramente no está listo para empezar una relación, claramente no está listo para estar con alguien más. Y es de valientes, ¿no? Y es bueno eso hasta cierto punto, ¿no? Porque es como, desde el principio estamos poniendo las cosas claras. Pero todas esas creencias nos hacen que luego creamos todas esas cosas, ¿no? O sea, está ahí ese sistema de pensamiento dando vuelta y es lo que estoy percibiendo. Y entonces, cuando analizamos, por ejemplo, si no vienes a consulta o no has leído mi libro Divinamente en donde invito a cuestionar, pues vas a analizar. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a usar este mismo ejemplo. Estas pacientes analizan la situación. Es que él me dejó de hablar un jueves y entonces el jueves de seguro alguien más le pudo haber hablado o el jueves se fue con los amigos. ¿Qué tal que los amigos? Y eso es analizar. Analizar es identificar todos los componentes que integran el todo, o sea, que integran la situación. Luego de analizar se procede a separar cada una de las cosas para conocer esas características o su naturaleza o su funcionamiento. Y entonces empezamos a ver, no es que él es así, él es de esta forma y entonces como su papá
o como su primo. Y entonces comienzas a darle vueltas y vueltas a lo mismo sin llegar a ningún lugar. Solamente estás dándole todas las vueltas posibles a una situación. Eso no es cuestionar, eso es observar, mirar, girar, pero darle vuelta y vuelta, como querer ponerle un nombre y apellido. Entonces, si tú hasta este punto no has entendido la diferencia, es indispensable que vuelvas a escuchar el episodio y escuches los ejemplos. Cuestionar es preguntarte que si eso es verdad. ¿Eso es verdad? ¿El chavo te dijo que eras fea? No. Entonces, ¿por qué estás creyendo que se fue porque estás fea? Ah, no, pues no lo estoy creyendo porque pues yo lo creí, pero no, nunca me lo dijo. Ah, ¿cómo te sientes cuando te das cuenta que él nunca te dijo que eras fea? Ah, mejor. Esas son sus respuestas. Entonces, claramente llegas a un estado de tranquilidad, llegas a una claridad, llegas a una paz. Para mí, cuestionarme es terminar con el martirio mental. Y estas son las ventajas de cuestionarte, llegar hasta terminar con ese martirio. Es tan simple preguntarte si eso es verdad, si estás segura que eso es verdad. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que él piensa que estás fea? ¿Te lo dijo? ¿Te lo dijo él en algún momento? No, de hecho todo el tiempo me decía, pues eso es una narrativa de mis pacientes. No, de hecho todo el tiempo se la pasaba diciéndome que qué guapa, que qué bien me veo, que qué atractiva soy. De hecho eso fue por lo cual empezó a hablarme, que me vio en una foto. Ok, entonces ¿dónde está el que estás fea? Ah, porque a lo mejor tú crees que estás fea. Eso es otra cosa, eso es ahora sí a trabajar esa creencia acerca de que por qué te crees fea, por baja autoestima, autoconcepto, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las ventajas de darnos cuenta que hay una gran diferencia entre analizar, repito, es darle vueltas, identificar todos los componentes y estar como FBI viendo, pero es que entonces, cada vez que me dijo, me lo va a decir, pero entonces, y todo eso son suposiciones y son ideas y son todo, empiezas a analizar y empiezas a darle vuelta para llegar a qué punto. Esa es mi pregunta siempre. ¿Qué beneficio hay en el analizar? Bueno, conocer la naturaleza, conocer tal vez algo del pasado de la persona, conocer pues el funcionamiento, pero en realidad eso te sirve a ti analizar una situación. Te vas a dar cuenta que no te sirve analizar una situación. O sea, no hay una puerta de salida. No hay una escapatoria dándole vueltas a lo mismo. No es que mi mamá es así. Y yo me acuerdo que en el pasado, no sé, y entonces empiezan a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y a mi hermana le dijo, y entonces, y no sé qué, y entonces estás ahí dándole vuelta, examinando los detalles claramente de cada cosa, sin salida, sin escapatoria. Cuestionar es poner en duda algo. Así que la invitación es a que tú veas la diferencia. Claramente hay una muy grande diferencia en donde tú te puedes dar cuenta que son cosas opuestas, por así decirlo, puede ser o no opuestas, pero son diferentes. Y entonces la invitación es a que te hagas siempre la pregunta si eso que estás pensando es verdad. Eso que estoy pensando es verdad. ¿Estoy segura? ¿Es una verdad absoluta? Y te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces te vas a contestar que no. Entonces significa que son mentirillas. Entonces significa que te vas a sentir en paz y en calma rápidamente, porque te vas a dar cuenta que no es verdad. Ahora, a la mente le encanta o nos encanta sufrir. Nos encanta, es una adicción a estar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Por eso usamos el análisis, para estar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Por eso la invitación es terminar con el martirio mental. Así que bueno, yo te invito a que introduzcas estas sencillas preguntas. Puedes también visitar The Work de Byron Katie.
visita www.theword.com y ahí viene un cuestionario en donde tú puedes juzgar a tu prójimo para encontrar tus creencias y usando estas preguntas de si es verdad. Ahora, si no quieres hacer el trabajo completo, yo te invitaría a que cada vez que sientas en el pecho este miedito, esta ansiedad, esta sensación de inseguridad con cualquier cosa que esté pasando en el exterior o en tu mente, a través de esos pensamientos que eliges sin darte cuenta, te preguntes si es verdad. Pon unos post-its por ahí en donde tú puedas diariamente preguntarte si eso es verdad, que si estás seguro que es una verdad absoluta, para que rápido termines con ese martirio mental.